Dios les bendiga, bienvenidos sean todos a Nueva Vida en Cristo. En este lunes 20 de octubre del 2025 continuamos con nuestra serie Alcanzando las promesas de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de 3 armas imprescindibles para alcanzar las promesas que el Señor pues nos da a través de su palabra. Y estas armas son, tomen nota, la fe, la obediencia a la palabra de Dios y a la voz del Espíritu Santo, y la consagración. Para iniciar vamos a tomar la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 32 a 34. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Y vemos que dice, por la fe, estos hombres de Dios hicieron todos estos logros, incluyendo alcanzar promesas que Dios entregó a sus vidas. Vemos que son hombres de diferentes orígenes, de diferente ascendencia, de diferente linaje, pero todos marcaron de alguna manera un hito importante en la historia de la humanidad. Marcan un hito importante en nuestra vida de fe, porque por algo, ¿verdad? Sus nombres son recordados en la Biblia. Amén. Y esto ellos lo lograron por la fe. Dice que conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza y llegaron a ser poderosos en batallas. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. O sea, aquí vemos la relevancia de la fe. Dice la palabra también en Efesios que el escudo de la fe nos sirve para nosotros apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y dice también Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Amén. Dice también la palabra en Santiago 2 del 19 al 20, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? Y aquí nos llama la atención sobre algo importante, y es que cuando en nosotros hay una fe verdadera, nuestras obras van a evidenciar esa fe. Puede haber obras sin fe, pero no hay fe sin obras. Dice la palabra aquí que la fe sin obras está muerta. Amén. Entonces, es interesante también la palabra nos dice en el libro de Juan que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces vamos a ver la segunda arma, que es la obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Y leemos en Deuteronomio 28, 1 al 2. Dice, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que te mando hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz de tu Dios, todas estas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán. Y yo les animo a que vayan ahí a Deuteronomio 28 y lean esa lista de bendiciones que el Señor dice que vienen a nosotros, que nos alcanzan solo por escuchar su voz y obedecerla. Amén. Una de esas bendiciones dice que el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti y que por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Esa es una de las promesas, una sola de las promesas por obedecer la voz de Dios.
Dice también en el libro de Proverbios, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así que vemos ahí la importancia de escudriñar las escrituras, de tratar de vivir una vida agradable a Dios y de sobre todo desarrollar una relación con el Espíritu Santo y escuchar su voz, su guianza, su dirección. Amén. Vemos también en San Juan 14, del 15 al 17, la palabra dice, Jesús ahí explica, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. O sea, nosotros tenemos la promesa de parte de Jesús de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, va a permanecer en nosotros, pero es una promesa condicionada, porque noten que dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y es que cuando hay en nosotros una intención, un deseo genuino de obedecer, de agradar a Dios, de vivir para Él, el Espíritu Santo camina junto a nosotros, está dentro de nosotros y es sobre nosotros. Y es la promesa de Jesús que ese Espíritu de verdad nos enseñará todas las cosas. Pero es cuando nosotros tenemos la decisión en nuestro corazón de obedecer. No cuando somos perfectos, porque no lo somos, pero Dios conoce el corazón y sabe cuando hay práctica de pecado, sabe cuando hay engaños, sabe cuando hay hipocresía, sabe cuando hay religiosidad y sabe también cuando hay un corazón contrito y humillado que desea obedecer a Dios y que desea vivir para Dios. Y Él no nos pide que seamos perfectos, sino que obedezcamos o que hagamos nuestra parte para obedecer. Amén. Vemos también en San Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Recuérdense que Jesús resumió toda la ley en amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como ustedes mismos. Pero amar a Dios implica obedecerle. Y aquí Él lo dice. Él dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Amén. Dice también San Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida, que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús, la gracia y el perdón que Él nos otorga, no nos exoneran de nuestro deber de escudriñar la palabra y de obedecer la palabra. Al contrario, la gracia que Jesús nos otorga nos permite que cuando tenemos alguna falta o cuando desobedecemos, pues vayamos, pidamos perdón y su sangre nos cubre, nos justifica y podemos nosotros continuar. Amén. También dice la palabra en primer libro de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. No amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Obedecer la palabra implica no tener amistad con el mundo. Dice la palabra que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Dice en San Juan 17:14, Jesús habla sobre sus discípulos y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tal y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Vemos que Jesús le da relevancia, le da importancia a conocer la verdad de la palabra, a obedecerla y apartarnos de lo que es el mundo, que como decíamos en el video anterior, siempre tiene muchas ofertas para nosotros. Y Él dice, no los quites del mundo, porque estamos aquí, debemos ser luz del mundo. Él le pide a Dios que nos libre del mal y que podamos nosotros resistir. Amén. La tercera arma que vamos a ver para poder alcanzar, que es imprescindible para alcanzar las promesas de Dios, es la consagración. Se entiende por consagrado algo que está separado, apartado del mal y del mundo como tal para Dios. Amén. Vemos en 1 de Pedro 1, 14 al 16. Dice, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Y escrito está, sean santos porque yo soy santo. Amén. La santidad es una virtud de Dios y es el anhelo de Dios que nosotros seamos santos. Para ser santos, para permitir que Dios nos santifique, porque es Él quien nos hace santos, es necesario que nosotros decidamos consagrar nuestra vida. Consagrar nuestra vida, apartarnos para el Señor. No vivir como vive el mundo o vivir de acuerdo a nuestra pasada manera de vivir. Dice que el anhelo de Dios es una relación con nosotros y Él sigue siendo santo y nosotros pecadores. Por eso Él entregó a Jesús para que por la fe en Jesús seamos justificados y podamos con ayuda del Espíritu Santo ser consagrados y santificados para Dios. Amén. Aplicando estas tres armas que hemos visto, la fe activa, esa fe que cree, que acciona, que arrebata, aplicando la obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, no la religión, no los dogmas, no, obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, a su voz, y también consagrándonos para el Señor y permitiendo que Él nos santifique, pues nosotros con estas tres armas y vistiéndonos de la armadura de Dios, como lo indica Efesios, el libro de Efesios 6, podemos nosotros alcanzar esas promesas de Dios para nuestra vida, porque vamos a estar siendo perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos por Dios en lugares altos, tanto en términos espirituales como en términos visibles y humanos. Amén. Así que yo voy a orar por ti, voy a orar por mí, para que el Señor sea ayudándonos día a día a permanecer en fe, a permanecer en obediencia a su palabra y a su voz y a consagrar nuestra vida a Él. Oramos. Padre, gracias te doy, Señor, por la vida de cada persona que escucha este mensaje. Padre, en ti no hay casualidad. Yo oro a ti, Padre, para que tú avives su fe, para que su fe nunca falte. Oro a ti, Señor, para que puedan creer, para que puedan someterse a tu palabra y a la voz de tu Espíritu, puedan resistir al diablo y que el diablo huya de ellos en el nombre de Jesús. Oro a ti, Señor, para que sean consagrados y apartados, Señor, para tu obra, Señor, para tu uso santo, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Oro a ti, Señor, para que tú nos des la fe necesaria, para que tú nos ayudes, Señor, también a menguar a nosotros mismos y obedecer tu palabra. Y oro a ti, Señor, para que tú nos libres del mal y nos libres de las tentaciones, Padre, para que podamos permanecer en ti y hacer uso cada día de la fe, la obediencia, la consagración, para librar las batallas que nos corresponden, Señor, y alcanzar las promesas de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Pasen un feliz resto del día.